La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia le llama a Jesucristo también nuestro sumo sacerdote. En la carta de los Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda tener compasión con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso y por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Aunque Jesucristo no vino del linaje de los levitas, la Biblia le llama el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Cuál era su trabajo? ¿Por qué Dios el Padre llamó a Aarón como sumo sacerdote? ¿Y cuál era la labor del sumo sacerdote? Aquí en Juan capítulo 17 podemos leer la oración más larga que tenemos del Señor Jesucristo. Pero si tú lees Juan capítulo 17, son aproximadamente 5-7 minutos, más o menos en qué velocidad lees este capítulo. Pero nosotros sabemos que Jesucristo oraba toda la noche algunas veces. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice que Jesucristo permaneció toda la noche en la oración. Es interesante que en las Biblias alemanas, inglesas y muchas de las españolas dice que permaneció en la oración a Dios. Pero el texto griego dice permaneció en la oración de Dios. Es una cosa cuando tú y yo compartimos nuestro corazón, pero otra cosa es cuando Dios, el Padre, comparte contigo su corazón y lo que Él quiere hacer. Él dijo en el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, y en otros lugares, que Dios no hace nada si primero no se lo revela a sus profetas. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, porque los profetas, su mensaje, su vida,
Y la ley, como dice Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. En el momento que Juan Bautista, a la edad de 30 años, bajó al río Jordán y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento empezó el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Porque la palabra testamento, a la cual nosotros le llamamos testamento, en griego también se puede llamar el Nuevo Pacto. El primer pacto que Dios hizo fue con un pueblo llamado Israel, con los judíos, con los hebreos, con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Con esas 12 tribus, Dios el Padre hizo un pacto. Él hizo varios pactos, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero en el desierto, cuando ese gran líder Moisés, a los 430 años, sacó el pueblo cautivo de Egipto, allí, en el Sinaí, el Señor hizo un pacto confirmado con mandamientos, 10 mandamientos, y luego, en total, 613 mandamientos. Un pacto confirmado con el sacrificio y la sangre de animales. Pero ese pacto rápidamente, o por no decir instantáneamente, fue rompido por el pueblo de Israel. Mientras Moisés arriba en el monte recibió los 10 mandamientos, la señal del pacto, abajo el pueblo ya estaba adorando un becerro. Imagínate. Por eso Dios el Padre, en un momento, Él prometió un nuevo pacto. El primer pacto, dijo el Señor, el primer pacto fue quebrantado por el pueblo. Pero el Señor dijo: pero este pacto, un pacto eterno, un pacto donde yo voy a poner mis mandamientos en vuestros corazones, no en piedra, sino en corazones, y mi espíritu voy a derramar sobre toda carne. Ese pacto, cuando Jesucristo, en aquella última noche, los discípulos allí estaban celebrando el Pesach, la Pascua, y Jesucristo tomó el pan, lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo. Y luego, al final de la cena, tomó una copa y dijo: tomad, bebed de ella toda, porque esa copa, esa sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El primer pacto fue el pacto bajo la ley. El segundo pacto, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es el pacto bajo la gracia. En el primer pacto, Dios demandaba justicia. En el segundo pacto, Dios provee para nosotros la justicia. Bajo Moisés se demandaba la santidad. En el nuevo pacto, bajo la gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo provoca en nosotros la santidad. Y Jesucristo, Él fue prometido como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec, el rey de Salem, ese personaje aparece en Génesis 14, cuando aquel hombre llamado por Dios Abraham regresa de la guerra. Dice la Biblia que Abraham, cuando regresó, de todo tomó los diezmos, de todo el botín, y se lo dio a aquel rey de Salem, a Melquisedec. Y Melquisedec
le bendijo. Pero luego, en el Salmo 110, David dijo que iba a venir otro Melquisedec. Pero este sacerdocio no era como el primero. Cuando Dios el Padre, Él eligió a las 12 tribus de Israel, a la cuarta tribu, llamado Judá o Judá, Él le dio el labor de ser sacerdotes. De ahí venían los levitas, de ahí venía la familia de Aarón. Y ellos, Judá era el cuarto, pero Jesucristo vino de Judá, y una de las tribus se llamaba Levi. Y de los levitas Dios eligió a los sumos sacerdotes. Lo podemos leer en el libro Levíticos. Incluso hay un libro que lleva su nombre, los levitas. Y los levitas, ellos estaban para el trabajo en el tabernáculo. Eran los únicos que podían transportar el arca, y de ahí también venían las familias, los sacerdotes, para los sumos sacerdotes, los sacerdotes que hacían los sacrificios. Pero Dios el Padre prometió proféticamente a través de David en el Salmo 110 que iba a venir otro sacerdote, otro sumo sacerdote, pero no según la familia, el orden, la tribu de los levitas. Iba a venir otro sacerdote, un sumo sacerdote que no era y no estaba para el trabajo en el tabernáculo, sino que era el sumo sacerdote perfecto para el cielo. Luego aprendemos que Jesucristo era y es ese sumo sacerdote. Jesucristo venía de otra tribu. La tribu para los sacerdotes aquí en la tierra eran los levitas, de la tribu de Levi. Pero Jesucristo no venía de la tribu de Levi, Él venía de otra familia, de la tribu de Judá. Y Dios el Padre, a través de ese hijo de David, el hijo del hombre, a través de Jesucristo, Dios ahí confirmó ese nuevo sacerdocio. Bajo el sacerdocio levítico, las mujeres no podían ser sacerdotes. Estaba completamente prohibido. Y los sacerdotes, los levitas, de la edad de 20, 25 años a 50 años, ellos podían ministrar en el templo, en el tabernáculo. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino y trajo otro sacerdocio. ¿Por qué? Aquí en Juan capítulo 17 podemos leer cómo Jesucristo, dice la Biblia, en aquella última noche, detrás de la Santa Cena, detrás de aquellas palabras sobre el Espíritu Santo que podemos leer en Juan 14, 16, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, versículo 7 adelante, Jesucristo esperó hasta que Judas saliera. Y cuando Judas salió, Jesucristo nos enseñó sobre el Espíritu Santo. La Santa Cena, dice la Biblia, que fue celebrada allí en el aposento alto. Y probablemente, seguramente, ese aposento alto estaba en el monte de Sión. Y cuando en aquella noche bajaron para abajo a un jardín, Getsemaní, allí a los pies del monte de los Olivos, en ese camino, aproximadamente un kilómetro y pico, Jesucristo paró en un momento y dijo: yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15. Pero cuando llegaron a otro lugar, dice la Biblia que Jesucristo levantó los ojos al cielo. Imagínate, Él levantó los ojos al cielo. Algo que Jesucristo hizo unas cuantas veces. Un día, cuando le trajeron un enfermo, también levantó los ojos al cielo y le dijo al enfermo: Efata, que se le abriera la lengua, los oídos.
En otro momento, cuando tomó los 5 panes, los 2 peces, dice la Biblia que también alzó sus ojos hacia los cielos. Y ahora en Juan 17 dice la Biblia que Jesucristo alzó sus ojos hacia los cielos. Interesante. Cuando uno alza sus ojos a los cielos, o déjame explicarlo, cuando tú conoces a una persona depresiva, obsérvala. Una persona triste, una persona depresiva y una persona que esconde algo, no alza la vista. ¿O acordáis en Génesis, Caín y Abel, cuando el Señor le dice a Caín, oye, ¿por qué tú miras para abajo? En hebreo dice, ¿por qué has bajado tu mirada? ¿Qué escondes? ¿Qué pasa? Cuando uno quiere tener nueva esperanza, cuando uno quiere de nuevo llenarse con vida, con esperanza, dicen los salmos, alzo mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Querido oyente, alza tus ojos hacia arriba. Alza tus ojos al lugar de donde viene tu ayuda. Y Jesucristo, como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, y sabes, querido oyente, Jesucristo, Él nos lavó con su sangre a todos. Él nos purificó, Él nos perdonó. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y cuando Jesucristo nos perdonó, en ese momento Él nos lavó a todos con su sangre. Y dice la Biblia, y a todos nos hizo sacerdotes y a reyes. ¿Sabes quién? A las mujeres también. ¿Sabes? Bajo la ley, la mujer no tenía ningún derecho de ni ir al templo allí a hacer las ceremonias, traer sacrificios. ¿Sabes qué es interesante? Que en el templo, la única persona que podemos leer que trajo su sacrificio al templo era una mujer, una viuda pobre. Bajo la ley, la mujer no podía hablar. La mujer tenía que callarse la boca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, según la ley, la mujer tiene que callarse la boca. Es verdad, según la ley sí, pero no según la gracia. Bajo la gracia, en Cristo Jesús, no existe hombre ni mujer. Bajo la gracia no existe racismo ni machismo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, ni ser circuncisado, ni uno que tampoco lo ha hecho, no tiene ninguna autoridad, no importa. Lo que importa es una nueva creación. Sí, hay una orden divina en la familia. Hay una orden divina en las autoridades de la iglesia. Pero en Jesucristo, las mujeres ahora son sacerdotes delante del Señor. Porque dice Apocalipsis 1, versículo 5, que son las mujeres lo mismo que los hombres, lavados con la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3, versículo 7, a los hombres dice, vivid con mucha sensibilidad, como dice en griego, con vuestras esposas, sabiendo que ellos son el vaso frágil y que son coherederas de la gracia. Es la gracia de Jesucristo que quita ese yugo de la ley. Es la gracia de Jesucristo que le abre las puertas a la mujer a tener la misma autoridad que un hombre. Sí, hay autoridades, sin duda, pero en Cristo Jesús no existe mujer ni hombre, ni esquito ni barbar, ni tampoco romano ni griego, sino una nueva creación. Y bajo la gracia tenemos toda la misma autoridad, o mejor dicho, tenemos las mismas posibilidades,
porque no todos tienen la misma autoridad. Todos tenemos acceso por su gracia, como dice Salmo 5. Mas yo, por la abundancia de tu gracia, puedo entrar a tu casa, a tu santuario. ¿Sabes que David conocía el templo antes que Salomón? ¿Sabías que David tenía algo mucho más valioso que el templo que tenía Salomón? Salomón hizo un templo lleno de oro, de plata, pero David tenía algo mucho más valioso que el templo, que era la presencia del Señor. Y él dice, mas yo por tu gracia puedo entrar a tu presencia, a tu casa. ¿Sabes que David tenía salmos, tenía canciones, tenía alabanzas y tenía adoraciones antes que existiera el templo? David conocía al Señor sin templo. David conocía al Señor sin esa atadura algunas veces de denominación, organización o cultura, porque la relación con Dios sobrepasa toda cultura. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino como sumo sacerdote. Él vino como sacerdote. Él oró por nosotros. Él oró por Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido de zarandearos. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Cuál sumo sacerdote de la tierra? ¿Aarón? No. ¿Caifás? ¿Ananías? No, ninguno de ellos podía decir lo que dijo Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdocio de Jesucristo tenía acceso a lo que los otros sacerdotes jamás tenían acceso. Los otros sacerdotes solo se podían acercar a Dios una vez al año. Una vez al año. Levíticos 16, 1, 2 dice que el sacerdote no se podía acercar en cualquier momento, sino solo cuando Dios lo permitía. Bajo la gracia, tú y yo podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Tú puedes convertir la cocina, tú puedes convertir el coche, tú puedes convertir la oficina, tú puedes convertir tu taller, tú puedes convertir el lugar donde estás renovando, trabajando, lo puedes convertir en un santuario. ¿Cómo? Con tu relación al Señor. Y Jesucristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y si leemos los textos de Salmo 110, nos damos cuenta que el orden de Melquisedec, según la orden de Melquisedec, ese sacerdocio no estaba para las ceremonias en el tabernáculo ni en el templo, sino es un sacerdocio de guerra, porque dice, domina en medio de tus enemigos. Nosotros a la misma vez tenemos acceso con Dios el Padre. Y es un privilegio, y querido oyente, mire, no hay cosa más valiosa que el regalo que Dios nos da. Confíame, querido, no hay cosa en este planeta con más valor que tener el privilegio de estar con el Señor. No hay cosa más preciosa que poder estar a solas con el Señor. Imagínate. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y Jesucristo aquí en Juan 17, Él ora en aquella última noche. Él oró esta oración, luego oró otra vez a los pocos minutos. Lo podemos leer en el jardín Getsemaní. Pero aquí oró por nosotros. Aquí le dicen también, a esta oración le llaman la oración de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y esta oración de Juan 17 es impresionante, impresionante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Querés saber una cosa? Desde toda la historia del ser humano, era el cielo que decía qué hora era. ¿Por qué nosotros tenemos un reloj? ¿Y a qué nos orientamos nosotros? ¿A qué? Es al sol. Hay un reloj mundial en todo el mundo y hay un reloj en un centro de un reloj a cual todos los relojes se tienen que orientar. Está en Braunschweig, en Alemania.
En Alemania hay un reloj, lo mismo que hay un metro y hay 1 kilo, a donde todo se tiene que orientar, que está en Francia, si no me equivoco, en París. Lo mismo hay un reloj mundial. Todos los teléfonos, todos los aviones, todo está conectado a ese reloj que está en Braunschweig, en Alemania. Pero ese reloj, ¿a qué se orienta? Ese reloj se orienta a diferentes cosas. Al sol, a la constelación de las estrellas, a la luna, y todo eso provoca que nosotros sepamos qué hora tenemos. ¿Sabes? Desde eternidades era el cielo que nos decía qué hora era. Pero ahora por primera vez es la tierra que le dice al cielo qué hora es. Padre, la hora ha llegado. ¿Por qué pudo decir Jesucristo? Porque Jesucristo, como uno de sus nombres, es el Kyrios de los eonos en griego. Él es el Señor de las eternidades. Jesucristo es el Señor de los tiempos. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Yo, en un seminario que huí de un teólogo que tenía menos fe que, ya ves, la Virgen Fátima, no tenía ninguna fe ese tipo. Él dijo que Jesucristo nunca dijo que Jesucristo era su Hijo, que Jesucristo nunca dijo que Él era Jesucristo. Imagínate. Y dije, ¿y usted nunca ha leído Juan capítulo 17? Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De quién estaba hablando? Como le has dado potestad, y luego dice, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti. Y ahora oye, querido oyente, es la única vez en los 4 evangelios que Jesucristo, Él mismo se llamó 82 veces el Hijo del Hombre, el Señor. Pero ahora es la única vez en los 4 evangelios que Jesucristo se autopronuncia como Jesús Christos en griego, o como Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y Él dice, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el enviado. Él dice, Padre, glorifícame para que yo te pueda glorificar. Nosotros somos como un espejo. Si el espejo está sucio, uno no se puede observar y uno no resplandece como tiene que resplandecer. Por eso el Espíritu Santo nos limpia con la sangre de Jesucristo para que seamos espejos purificados. ¿Sabes? Tú y yo somos espejos, pero hay un nombre de Jesucristo en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que es impresionante. Cuando dice que Dios habló muchas veces a los padres, y Él dice en versículo 3 que Él es el resplandor de su gloria, en griego apaugasma. Él es la substancia de la gloria. Jesucristo es la substancia. Jesucristo no solo era una persona sabia, no solo era una persona que dijo cosas bonitas. Jesucristo era la substancia de la gloria de Dios. Como dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Toda la gloria de Dios está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la luz, toda la vida, todo lo que el cielo tiene, todo lo que el cielo es, se concentra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora que fue planificada en el cielo. La hora donde el poder de Satanás iba a ser destruido. La hora donde de nuevo el Creador se iba a acercar a la creación. La hora donde de nuevo la creación iba a llamarle al Creador Padre.
la hora de la salvación, la hora del reino de los cielos. En los profetas, cuando tú lees los profetas antiguos, Malaquías, Sofonías, Hagai, Obadiah, Nahum, Jonás y todos los otros profetas, puedes leer cómo habla del día del Señor. Habla del tiempo del Señor. Pero Jesucristo conocía la hora del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo conocía muy bien los tiempos de Dios. Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos que Dios el Padre nos use como vasijas de su gloria. Para Él, a Él sea la gloria, por el amor de Dios. ¿Qué te vas a creer? ¿Por qué te pones altivo, arrogante, como si Dios no hubiera hecho nada a través de tu vida? Él te usa, pero no te creas nada. La gloria, la honra, la alabanza, el respeto, todo es al Señor. Padre, glorifícame. Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y dice, como tú le has dado autoridad sobre toda carne. ¿Por qué Jesucristo tenía autoridad sobre la carne? Porque la carne de Jesucristo, y tenéis que saber una cosa, Jesucristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios a la misma vez. Él era hombre, ser humano de naturaleza, pero era Dios de identidad. Dice, como tú le has dado potestad sobre toda carne. Si tú tienes un problema con tu carne, una atadura en tu carne, quiero decirte que Jesucristo tiene autoridad sobre esa carne. Por eso el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Si tú tienes un problema que una y otra vez te lleva a una perversidad, a una maldad, pídele al Señor de la carne, el que tiene autoridad sobre la carne, que el Señor rompa las ataduras. Porque le digo de todo corazón, querido oyente, Jesucristo tiene poder para romper las ataduras del pecado, de la maldad, incluso de Satanás. Jesucristo tiene poder para sanar. Jesucristo tiene poder para salvar. Para Él nada es imposible, porque Él vive, Él ha resucitado. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que tú le diste. En Juan 17 aprendemos que fue el Padre que le regaló a Jesucristo los apóstoles, que fue el Padre que le regaló a Jesucristo los creyentes. Me explico. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí a no ser que sea atraído por el Padre. Si tú vienes a Jesucristo es porque Dios el Padre, con cuerdas de amor, te atrajo a Jesucristo. Nosotros somos el regalo del Padre a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Isaías 53, versículo 11, que por el esfuerzo de su alma, Jesucristo iba a ver mucho fruto. Dios el Padre recompensó a Jesucristo, no con una corona. El Padre recompensó a Jesucristo con millones y millones de personas que le siguen, que le aman, que le adoran, que le respetan a Jesucristo. Le dé vida eterna a todos lo que tú le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Si tú quieres vivir eternamente, querido oyente, si quieres vivir eternamente con Dios en el cielo, si quieres ser salvo, la salvación está en esto. Y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios, a través del único a quien Dios envió, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el camino. Querido oyente, si de verdad quieres conocer al único Dios viviente, si de verdad quieres conocer al único Dios, el Padre, el eterno Dios, lleno de cariño, lleno de amor, Él nos aprecia. Querido oyente, Dios el Padre
A Él solo hay un camino. A Él solo hay una puerta. A Él solo hay una luz que te lleva. Y todo eso es su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el camino que por la verdad nos lleva a la vida. Y dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado toda la obra que me diste. Momento. ¿Qué obra que ya acabaste si todavía no fuiste a la cruz? ¿Sabes, querido? La razón por que vino Jesucristo fueron por muchas razones a la misma vez, pero con un motivo. Fue el amor de Dios el Padre. Tanto amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito en griego monogenes, el único de esos genes. Solo había uno con ese código genético, con el código genético de Dios, que era Jesucristo. Y sabes, Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él vino para morir por nuestros pecados, para salvarnos, para librarnos, para traernos la palabra de Dios, para traer el reino de los cielos, para traer la gracia de Jesucristo, para destruir las obras del diablo. Todo eso, todo, Jesucristo trajo la obra completa. Padre, he cumplido la obra. He cumplido la obra a la cual me has enviado. Y ahora dice versículo 5. Ahora viene un versículo impresionante. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. No delante, a tu lado. Para que Dios el Padre te permite. ¿Sabes qué, querido? No hay ningún ángel al lado de Dios. Solo los ángeles le rodean. Pero que alguien se queda al lado del Señor, no. Incluso Gabriel y Miguel. Cuando dice Gabriel, habla con el padre de Juan Bautista. Zacarías dice, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Porque para ponerte al lado de un rey, solo te lo permite si eres de su familia. Y Jesucristo es de la familia del Dios omnipotente. Padre, glorifícame a tu lado. ¿Con qué? Con la gloria que yo tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que fuese el mundo. Jesucristo en su preexistencia, cuando el mundo, antes que fuese creado, Dios el Padre sabía lo que iba a pasar con Satanás en el cielo, con la serpiente en la tierra, con Adán y Eva en el jardín Edén. Él lo sabía. Por eso Jesucristo decidió dejar su gloria en el cielo para venir a la tierra a salvarnos. Como dice Filipenses capítulo 2, 5 al 7, Él mismo se despojó. Jesucristo se despojó. ¿De qué? De su gloria eterna. Jesucristo, para venir a la tierra, no pudo venir con su propia gloria. Él recibió la gloria, Él llevó la gloria. Esa gloria que se manifestó por la palabra de Dios. Como dice Juan capítulo 1, 14, el Verbo se hizo carne. Jesucristo, para ser hombre, Él tuvo que despojarse de su gloria en el cielo. Él vino para tomar el cuerpo de un siervo. O como dijo ese filósofo famoso, Francis Frank Payne, dijo, porque los hijos de Adán querían ser grandes, el Hijo de Dios vino a ser pequeño. Porque los hijos de Adán querían solo gobernar, el Hijo de Dios vino a servir. Porque los hijos de Adán querían ser Dios, el Hijo de Dios quiso ser hombre. Muchos hombres han intentado ser dioses, pero el único Dios verdadero quiso ser hombre. ¿Por qué? Porque vino a salvarnos. Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo. Padre, esa gloria, la gloria del Hijo. Dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Tuyos eran, y tú me los diste. Y lo he guardado, y han guardado tu palabra. ¿Sabes? Porque Dios el Padre le pudo dar a su Hijo esos hombres, esos seres humanos, esos creyentes que tú y yo somos. ¿Sabes por qué? Porque en los ojos de Dios
En los ojos de Jesucristo, tú y yo somos como ovejas. Y solo hay un buen pastor. Como Jesucristo vino a la tierra, como el hijo de David. Hace un tiempo alguien me preguntó, pastor, ¿a usted le gustan las motos? Digo, sí, me gustan las motos. No me gusta montarme porque es muy peligroso, pero me encanta verlas. Y me preguntaron, ¿y qué moto le gusta? ¿De moto? A mí hay una que me encanta. Es Harley Davidson. Y me preguntaron, ¿por qué Harley Davidson? ¿Porque es americana? Porque... No, digo, por el nombre. Porque se llama Harley Davidson. Harley Davidson, el hijo de David. Davidson, son of David, el hijo de David. Me encanta ese nombre. Dice, he glorificado tu nombre. He revelado tu nombre. He manifestado tu nombre. Y ellos han guardado tu palabra. Ya, pero aquí hay una cosa que es impresionante, querido oyente. Impresionante. Dice Juan 17:5. Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tuve contigo antes que fuese mundo. Y ahora oye esto. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Y ahora oye, tuyos eran y tú me lo diste y ellos han guardado tu palabra. Y dice, y ahora han conocido, que todas las cosas son tuyas y que proceden de ti. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron. Y ahora oye, esto es increíble, querido oyente. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Habéis oído, queridos? Jesucristo salió de Dios. Impresionante. ¿Por qué salió de Dios? Para llevarnos de nuevo al Padre. Y ellos han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y dice, y todo lo mío que es mío es tuyo. Y yo te he glorificado en ellos. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y ahora oíd, queridos, esto es impresionante. Versículo 11, esto es impresionante. Necesitaría normalmente 1 hora para explicar o desarrollar este pensamiento, pero permíteme estos pensamientos, acompáñame, mira. Dice Jesucristo en Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Imagínate cómo Jesucristo hablaba. Ya proféticamente, Él sabía que iba a resucitar. Y ahora oye, Padre Santo. Es interesante cómo Jesucristo le llama a su Padre en Juan capítulo 17. Aquí le llama Padre Santo, luego le llama Padre Justo. Y dice, Padre Santo, a lo que me has dado, oye esto como lo dice en griego literalmente, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. Otra vez. Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. Momento. Si el nombre de Jesucristo era Jesús de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, Rabuni, Maestro. Pero Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, es llamado Adonai, Señor. Yahvé, yo soy quien soy. Elohim, el Shaddai, el Elyon, el Olam, el Adonai Israel, Yahvé Shammah, Sidkenu, Yahvé Rui, y esos nombres hebreos. Pero todos esos nombres hebreos fantásticos, casi ninguno de ellos aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué?
Porque Dios el Padre concentró todos los nombres suyos sobre el nombre de Jesucristo. Ahora, como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, y este es el mandamiento de Dios, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Hace años estuve en Italia, en Torino, y me encontré allí con unos cuantos testigos de Jehová. Y yo me acerqué, el hombre muy amable, yo también soy amable, y empezamos a hablar. Y él me preguntó qué era yo. Yo dije, yo soy cristiano. Y él me dijo, sí, pero ¿de qué denominación? Y como yo sabía que él era de los testigos de Jehová, le dije, yo soy de los testigos de Jesucristo. Y él me dijo, no, eso no existe. Digo que no existe. Le dije, ¿tienes una Biblia? Yo sabiendo que la Biblia de los testigos de Jehová en muchos lugares está falsificada, pero sé dónde ponen los versículos originales que no la han podido falsificar. Dije, abre Hechos 1:8. La abrió y dijo, léelo. Lo leo en italiano. Y vosotros seréis mis testigos. Digo, ¿nos ves? Nosotros cristianos, con el poder del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, somos testigos de Jesucristo, de su salvación, de su obra, de su gracia. Y le dije, pero tengo una pregunta. ¿Usted es testigo de Jehová? Y él me dijo, sí. Dije, no, usted no puede ser testigo de Jehová. Y él dijo, sí, claro, mis padres eran testigos de Jehová. Y le pregunté, ¿sus padres son judíos? Y él me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque mire, los únicos verdaderos que se pueden llamar testigos de Jehová es el pueblo de Israel, porque Dios le habló a Israel, vosotros seréis mis testigos. Él no te habló a ti, no me habló a mí, Él habló a su pueblo Israel. Por eso, nosotros somos testigos de la obra de Jesucristo, porque Dios el Padre ha decidido que todos esos nombres, Adonai Elohim Israel, El Shaddai, El Elyon, El Shama, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Rui y lo mucho, Yahweh Rafa, todos esos nombres, 650 nombres de Dios existen en la Biblia. Déjame terminar con esto, porque quiero explicártelo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo echa demonios fuera? Marcos 16, 17. ¿Por qué el nombre de Jesucristo sana a los enfermos? ¿Por qué tenemos que orar en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué solo hay un nombre? Y en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre? ¿Sabes por qué? Porque Dios el Padre ha concentrado todos sus nombres, toda su revelación, lo ha concentrado en el nombre de Jesucristo. ¿Me explico? Hace años, mi esposa tenía un aparato que yo creo que se llama licuadora, donde arriba se mete la fruta. Entonces, tú metes plátano, tú metes kiwi, tú metes manzana, y ese aparato provoca, hace mucho ruido, y abajo sale un extracto, un zumo. Y ese aparato le saca el zumo a todo fruto. Un día mi esposa quería un aparato de esos, lo trajimos a casa, lo limpiamos para probarlo, y yo estaba delante del aparato. Entonces arriba cogí plátano, cogí leche, cogí naranja o algo, otra cosa era, y lo metí arriba por un tubo. De repente hizo mucho ruido y por abajo cayó un extracto, un zumo. Y de repente era como si el Señor me estuviera hablando y puso esto en mi corazón.
Así es el nombre de mi Hijo Jesucristo. Era como si Dios el Padre me estaba diciendo, mira, yo cogí todos mis nombres, el nombre con cual me revelé a Moisés, a David, a Samuel, a Isaías, a Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Abdías, Nahum, Daniel, Oseas, Zacarías, Malaquías, Miqueas. Todos esos nombres míos, yo los concentré sobre una persona. Yo cogí todo lo que soy, todo lo que yo soy, lo concentré sobre una persona, sobre la Virgen María. Y cuando Dios el Padre envió su Espíritu Santo sobre la Virgen María, de repente todo lo que Dios es, toda su gloria, todo su nombre, toda su majestad, toda su autoridad, diciendo, acuérdate, el plátano, el kiwi, la manzana, todo entró por esa licuadora. ¿Y quién nació? Un bebé. Y en ese bebé estaba todo lo que el Padre era. Su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso pudo decir Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios el Padre. Porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. El Padre envió a su Hijo Jesucristo, y cuando Jesucristo vino a la tierra, su vida, su obra, su santidad, su gloria, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, le exaltaron a lo sumo más alto. Y cuando Jesucristo regresó al cielo, dice Daniel 7:13, y miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo se acercó uno, semejante al Hijo del Hombre, y le hicieron acercarse al anciano de días. Y cuando los ángeles abrieron el camino y se inclinaron, uno como tú y yo, Bar Enesh, Paradamá, el Hijo del Hombre, anduvo delante del trono. Se podía acercar a Dios porque no tenía pecado. Vino del cielo como el Hijo de Dios y regresó al cielo como el Hijo del Hombre. Cuando vino del cielo, Él representaba a Dios. Y cuando regresó al cielo, ahora nos representaba a nosotros. Por eso Él es el sumo sacerdote, Jesucristo. Y cuando Jesucristo se acercó, Dios el Padre le dio el nombre que está sobre todos los nombres. Por eso el ángel le dijo a Juan, no llores, no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá para abrir el libro y sus 7 sellos. Jesucristo ha resucitado. Él ha vencido el pecado. Él ha vencido las tinieblas, el reino de Satanás, el poder de los demonios. Jesucristo ha resucitado. Y por eso tú y yo podemos vivir bajo la gracia de Jesucristo, bajo su obra, bajo su protección, porque Jesucristo es nuestro Señor. Y a Él sea la gloria, la alabanza, la honra, ahora y en toda eternidad.